Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Europa, año 1000, fin del mundo. Estaban convencidos, no sé quién, pero es un bulo que se fomentó y que generó una histeria colectiva. Ya sabéis que ahora vivimos en la época de los bulos y la histeria... ¡Ay! Es que había un pelo. Y la histeria colectiva. Me estoy ubicando, entonces se creía que en el año 1000, después del nacimiento de Cristo, el mundo se acabaría y tendríamos que arrepentirnos. Tendríamos que pasar cuentas de nuestras malas acciones, pero sobre todo era porque, bueno, y además la parte de la iglesia, no toda, se empeñaba en, se dio cuenta del poder que tenían estos bulos cuando la gente se asusta y, digamos, inflaban bueno, y entonces pues como había muchísimo analfabetismo, etcétera, porque se había vuelto atrás, era una relación, una vida más tribal, etcétera, pues la gente se lo creía y vivían atemorizados. Acordaos de Jeremías, puerta de Babilonia, arrepentíos. Bueno, pues algo así es lo que había, pero para decepción de muchos, os voy a contar el final, para decepción de muchos, no solamente no llegó el fin del mundo, sino que encima hubo una explosión demográfica, debe ser que Chiquetas fue como un sacaba, que hubo una explosión demográfica y además de eso una época de bonanza económica, pero también esta época estaba llena de contradicciones, porque aunque la iglesia lo detestaba y así lo manifestó, pues emerge el feudalismo y muchos de estos señores feudales van a ser subidos a reyes, como pasa en la dinastía de los Capetos en Francia. Voy a ver si lo cuento de forma un poco más ordenado. O sea, todo esto tiene un final feliz, pero en el intermedio, y costó trabajo llevar las cosas al sitio. En el intermedio la gente estuvo horrorizada en su mayoría, aunque hubo eclesiásticos que se lavadoras inteligentes. Ya voy, espera, al fin del mundo. El apocalipsis era San Juan el que, digamos, lo había hecho y bueno, estaba en el libro. Nosotros somos religión del libro, como son los musulmanes, como son los judíos, etcétera. Entonces, claro, el libro está sostenido por la fe, eso no se duda, pero claro, la interpretación del libro muchas veces depende de incluso de las traducciones. Y eso, traductor, traidor, traductore, traditore, que dicen los italianos, ¿no? O sea, simplemente cambiar el orden de las palabras puede generar guerras. O sea, no es algo sencillo. Bueno, y entonces lo que no puede ser es que desde el púlpito, que en todos los sitios había iglesitas pequeñitas, en otros sitios habría, no, todavía las catedrales estaban, pero en fin, quiero deciros que el despliegue de la conciencia era grande a través de la iglesia. Entonces, si se fomentaba, está, que ya voy, de manera generalizada, digamos que el mundo se acababa en Europa, pues, y lo decía la iglesia, que no mentía poco, claro, pues no toda la iglesia, afortunadamente, porque como todos los colectivos, nunca se puede hacer generalizaciones, porque como todos los colectivos, mucha gente estaba en contra de lo que se estaba difundiendo, que era extrapolando el escrito del Apocalipsis de San Juan. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma un poco menos caótica. La sociedad europea del año 1000 decidió que se acababa el mundo, que se adentra. A partir de ahora va a haber los reyes van a garantizar la seguridad de los caminos, más que nada para que se pueda dar el comercio y para que pueda haber desarrollo, porque no solamente se benefician los particulares, sino ellos también a través de los impuestos, por muchos motivos. Es un motor de desarrollo, pero va a ser a partir del año 1000. O sea, fue una época, fue un poco un cambio de paradigma, fue una época en que acaba, digamos, la oscuridad y empieza, digamos, una ascendencia, un crecimiento que llega al Renacimiento con su esplendor y que el feudalismo con las excursiones a Tierra Santa para liberar las zonas ocupadas por los sarracenos, por la gente que no era cristiana, pues se van a arruinar y eso va a hacer que a partir del siglo XV en el Renacimiento pueda emerger una nueva clase social que ya venía empujando realmente, porque si vemos Marco Polo en el siglo XIII y tal, de acuerdo que Venecia era un lugar más desarrollado, lo que queráis, que se desarrolló también lo que hoy entendemos, mirad lo que me encuentro por...
lo que entendemos por letra de cambio, eso ya está en el siglo XIII en Venecia. O sea, había una clase nueva que estaba empujando, ¡oh! La quemo, digamos, o sea, aparecer y que al final lo consigue, ¿no? Pero realmente es a partir del siglo XV cuando son la creación del Estado, cuando, digamos, el modo de producción feudal, digamos, se considera que ha ido a pique y donde empieza una lucha por los derechos civiles, donde empieza Lutero, el viaje a América, la unificación, la toma de, ¿cómo se llama?, de Estambul, o sea, la toma de Constantinopla por los turcos, en fin, toda una serie de cambios en el mapa que hace que empecemos en una era totalmente diferente. Bueno, voy antes del siglo 1000, que si no os voy a contar otras cosas. Bueno, a partir del siglo 1000, o sea, del año 1000 comienza el feudalismo y es un despegue económico-social, como os he dicho, que llega a su cenit, no a su cenit, sino que llega al final de su trayectoria en el siglo V. Bueno, las profecías, arrepentíos, lo que decía es que el ser humano era muy malo y que íbamos a ser castigados de Dios. Las profecías lo anunciaban por todos lados. Al cumplirse 1000 años del nacimiento del Hijo, será el fin del mundo. La verdad es que tenía que ser terrible. Y la escenografía era el tema central del libro bíblico del Apocalipsis de San Juan. Y bueno, pues las cosas que están en el libro no se duda. Libro de carácter profético que revela con todo detalle su capítulo 20, los acontecimientos que rodean el fin del mundo. Con detalle, claro, pero es que claro, esto hay que entenderlo de forma poética. Comenzando con la aparición del maligno, de Satanás, de Evil, ¿no?, sobre el monte de Salomón, la llegada del ejército infernal de Gog y Magog y ¿cómo se dice? La resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, el juicio final. Eso era el siglo X. Antes de que llegaran el año 1000, la gente estaba con un ataque de pánico por todos lados. Y entonces se difunden todos estos bulos, estas imágenes de esa visión profética que viene en la Biblia, en la línea trazada tiempo atrás por el monje Beato de Liébana. Qué maravilloso es el Beato de Liébana. Os voy a hablar un día solamente del Beato de Liébana. En sus comentarios de Apocalipsis, además, es que los dibujos son una preciosidad. Lo que pasa es que esto da lugar a un modelo artístico conocido precisamente como los beatos. Y son imágenes espantosas sobre los efectos de la apertura del séptimo sello. Lola, estas cosas te gustan a ti. El séptimo sello apocalíptico, que nos engulle como un agujero negro. Y ahora empieza a ser decepcionante el agujero negro porque ya están interpretando qué es lo que hay detrás del agujero negro. ¿Qué es lo que hay en su interior? Yo me quedé en Apocalipsis, no, como Apocalipsis, no, 2001, una odisea del espacio. Bueno, especialmente sobre la condena de los réprobos en el juicio final. Además del sentimiento colectivo de la sociedad que estaba histérica, las creencias del fin del mundo son canalizadas por lecturas políticas de los textos sagrados, como la que hace en el 954 el monje Anso de Montier de Der, que en su libro súper polémico que se llama Libellus del Anticristo, que todavía mucha gente habla de ello. A mí me da un poco de risa. Yo creo que yo uso lo del Anticristo para otras cosas. En fin, otro día lo contaré. Y porque la reina Geberta, esposa del emperador Luis de Ultramar, le suplica que haga ese trabajo. Este señor Anso plantea que la decadencia de la dinastía carolingia, no sé, siempre hay alguien para echarle las culpas, coincide con la de sus patrocinadores y con la llegada del milenio. El libelo lo que pasa es que provoca reacciones críticas como la de influyente abad Abbon de Fleury, que se opone totalmente, ya os digo que la iglesia era
como el resto de colectivos, un lugar donde la gente no estaba totalmente de acuerdo con toda esta cantidad de bulos y chapuzas, argumentando que no hay ninguna razón para creer en esas patrañas, pero la suya es una postura minoritaria con respecto a lo que reina en la calle, ya que la mayor parte de la gente está de los nervios y está convencida que el fin del mundo va a llegar, está ahí y bueno, y ya se están arrepintiendo todos en la fecha que han indicado, y el motivo no es otro que el dominio de la maldad en el género humano. Hasta ahí estamos de acuerdo, porque la maldad en el género humano se está cargando el planeta. Ahí. Bueno, una psicología del miedo se extiende con facilidad por el orbe de la cristiandad, digámoslo así. Se teme por igual la presencia de Satanás, que confunde al pueblo. Las pompas de Satanás, me encanta cuando estoy en un bautizo, dice, renuncia a las pompas de Satanás. Nunca he sabido lo que eran las pompas de Satanás. Satanás sí, pero las pompas, ¿qué son las pompas de Satanás? Bueno, Satanás confunde al pueblo con sus usuales mentiras y la llegada del Hijo de Dios para realizar el juicio final. Bueno, cualquier indicio provoca una reacción social desmedida a favor del apocalipsis. Yo hoy me doy cuenta cómo los medios muchas veces para conseguir eh, que su público, digamos, tener muchos lectores, apelan a esto, algo parecido, ¿no? No dicen para llegar al juicio final, sino ya hay un virus que de momento nos vamos a tener que encerrar y va a haber montones de muertes y no sé qué, no sé cuánto. Después, nada de nada. Hay un virus, pero hay un virus como todos los años, hay un virus de la gripe o de yo que sé qué. Que no digo que no pueda pasar alguna vez, pero eso consigue que muchísima gente, esa forma de informar con ese amarillismo hace que muchísima gente lo lea, ¿no? Y se horrorice. De hecho, cuando tuvimos el COVID, mucha gente no pudo superar esa especie de apocalipsis que venía a la prensa, ¿no? De ha habido tantísimos muertos hoy, no sé qué, no sé cuánto. Yo, el primer COVID que pillé, se lo dije a mi niña, me despedí, bueno, mira, esto para ti, lo otro después no, lo tuve súper flojo, ya sé que hubo gente que no, pero claro, veía las noticias y decía, bueno, pues ya llega el apocalipsis, ya me toca morir. Después nada, más flojo que una gripe, pero bueno, mientras tanto, pues como veía las noticias y el referente que tenemos es ese, porque estábamos aislados, pues bueno, sigo con el apocalipsis. El apocalipsis va a ser desde una epidemia, una hambruna, hasta la llegada de los jinetes magiares con sus rituales de saqueo. Es que la imaginación es prodigiosa. Destrucción en aldeas, ciudades, eso es lo que pensaban en el año 1000. Y lo que pasa es que los cronistas quieren ver en ello a lo que la gente leía en la Biblia, bueno, leía o le contaban de los jinetes del Apocalipsis. De igual modo, lo que pasa es que me ahogo, me ofegue. Se sigue con las inquietudes de las noticias que llegan de la frontera del Islam, que es casi casi el fin del mundo. En la península ibérica están las campañas de Almanzor sobre Barcelona, que traen Barcelona en 985 y Santiago de Compostela en la misma fecha. Y entonces eso es como una confirmación del fin del mundo. Ahora también se hace, ¿eh? Que el fin del mundo está a punto de suceder. Bueno, en Palestina lo que pasa es que el saqueo de las iglesias cristianas y los ataques a los peregrinos de Jerusalén, pues responde también a la presencia del maligno. Como cuando quieres creer en algo, te la ingenias para buscar historia. Y no a un desajuste en el sistema político de las comunidades árabes en la religión. O sea, no podíamos entender que eso tenía otros motivos. Simplemente que el maligno estaba ahí y que el fin del mundo le faltaban 5 minutos. Bueno, pues estas reacciones emotivas lo que pasa es que afectan a la sociedad, a las multitudes, convencidas de que en esa situación de ahí no vamos a salir y que estos son señales más evidentes del fin del mundo que llegarán en la fecha señalada, ni antes ni después. El día que se toman las uvas con las 1000 campanadas, pues ya está. Digo, con las 12 campanadas del año 1000, hasta luego, Lucas, se abre el séptimo sello. Bueno, tal es la idea, lo que pasa es que fueron estimuladas por algunos nobles, como el conde de Sens, que no duda hacer responsable de todo este apocalipsis a las malas cosechas de sus tierras y del nombre y
de la Biblia y profetas, San Juan y yo qué sé, y observaciones bien intencionadas, o sea, la creencia del fin del mundo sube a medida que el siglo se aproxima al año 1000 y la gente está presa del pánico. Estoy hablando de Europa, ¿eh? La, Asia viviría feliz y América todavía no lo habían descubierto. Bueno, los temores lo que pasa es que ocultan el cambio en la historia de Europa. Hay un cronista que se llama Thierman de Mesebourg que dice que el año 1000, todo lo contrario, resplandecerá sobre el mundo una aurora brillante. Y de alguna forma así fue. Eh, Esto es como cuando muere César, que dice que se vio un cometa, ¿no? O cuando nace el niño Jesús, otro cometa, ¿no? Y bueno, pues por lo visto hubo un cometa cuando murió César y también hubo un cometa cuando nació el niño Jesús, pero bueno, es que suele haber cometas de vez en cuando. Pero en fin, es como un presagio y la gente dice, bueno, los cielos están anunciando algo va a pasar, ¿no? En realidad, habla de los efectos de una revolución política que cuestiona el sueño de un imperio territorial, dando paso a unos principados donde los condes, sí, que estamos, se va a iniciar el feudalismo, se van a convertir en reyes, y así ocurre con los Capetos, como he dicho ya antes, con Hugo Capeto, conde de París, que se convierte en el rey de Francia tras un golpe de estado auspiciado por el obispo Adalberón de Laon, que nombre tiene el obispo. Y en el 1900, y en el 997, el ejército andalusí de Almanzor arrasa Santiago de Compostela. Almansur, hecho que se considera otra señal para el fin del mundo. El moro que está subiendo. Y ya hasta el final de los tiempos se acerca. En otros territorios simplemente se consolidan dinastías que cuentan con la fidelidad del noble, los caballeros armados, a los que se entregan trozos de tierra, ya estamos aquí ya, llamados feudos. Y se inicia lo que es el periodo feudal. Y esta revolución lo que pasa es contestada por la iglesia, que no le gusta un pelo porque están tomando demasiado poder estos señores, y le advierte del riesgo de que la sociedad se fragmente de esa manera, se rija por el sistema de valores de la guerra, de la agresividad, yo qué sé, el sistema de valores de los nobles que simplemente iban a la suya, como así fue, hicieron barbaridades. Para quienes la guerra eran una forma de vida, un estilo de vida. Los obispos reúnen al pueblo y lo que en asamblea y donde se gesta el movimiento de paz y tregua de Dios, que limita los lugares y momentos en que ya sabéis que estaban los condotieros en Italia, yo que sé, el mismo Cid en España era ¿cómo se llama? Era un guerrero a pago de los, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice, ya fuera de los cristianos, ya fuera de los árabes. El que mejor pagara, ese me contrataba. Y bueno, que estaban horrorizados porque esto se avecinaba, estaban en una época después del año 1000 buena, pero se avecinaba un horror. El conflicto entre los obispos y los nobles se tiñe de milenarismo, ya que los primeros, los obispos, no dudan en señalar que los guerreros a caballo, sostenidos por los nobles, los representantes de las milicias, esto es de la caballería, son en realidad los representantes de la malitia. Aquí hacemos un juego de palabras, militia, malitia, es decir, de la maldad. Con ese juego de palabras, malitia y militia, se condena una conducta social y un orden político feudal y se exalta otro, el de la paz y tregua de Dios. La tensión va en aumento y lo que pasa es que incluso cuando intervienen los monjes de Cluny que miran a los señores feudales con tanta preocupación como a los obispos asamblearios. Sí, todo lo que sea fomentar los grupos es inquietante. Incluso hoy día el poder político pone obstáculos para que se generen grupos, aunque el grupo sea amante de los loros del Amazonas, los grupos no gustan. Bueno, a los que consideran unos demagogos, sí, son unos demagogos, pero llevaban razón. Contemplando este complejo debate social, este debate político, se encuentran los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, bastante débiles, pero pese a su esplendoroso
título, que terminan, al final los señores eran más poderosos que ella, que terminan por enfrentarse con la autoridad del obispo de Roma, el papa, del que ven a un agente de un orden del mundo bajo la iglesia. Claro, porque iba contra sus intereses. La tensión política lo que pasa es que utiliza las imágenes del apocalipsis, ya que es posible que aquellos guerreros que construyen torres de piedra para controlar a los pueblos nómadas, pero también para la producción de sus campesinos, se han enviado del anticristo. Esto tiene su gracia. Entonces las herejías imbuidas de milenarismo llaman a la desobediencia social y predican el fin del mundo como liberación. En el fondo tenía su punto esto. Pasa el año 1000 y la sociedad europea, lo que pasa tras unas décadas de miedo, estaban aterrorizados por el fin del mundo y la llegada del apocalipsis, del maligno. eh, bueno, pues que todas estas creencias se van olvidando con el crecimiento económico, las penas con pan son menos, y en 1030, perdón, cuando ya no hay toda esta locura para creer en el fin del mundo, lo que pasa es que buscan la manera de llegar a un acuerdo entre lo que son los diferentes sectores del conflicto, entre los nobles, los reyes y la iglesia, en fin, y no llegan desde luego. Y se tarda años en conseguirlo, pero mientras tanto crece la población porque hay una explosión demográfica, afortunadamente, que eso es símbolo de que hay perspectivas de ganar dinero, mejoran los cultivos de los cereales y la hambruna desaparece. Bueno, un final feliz para algo terrible. Espero que os haya gustado y hasta mañana.